Desde el comienzo del año, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿cuántos están preparados para recibir palabras? Amén. Entonces que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando estamos en la presencia de Dios, estamos gozosos. Amén. ¿Por qué? Porque el mismo mover del Espíritu Santo, el que causa gozo en nosotros, ¿sí o no? Amén. Porque Dios en su presencia hace cosas sobrenaturales. Amén. Aleluya. Así que vamos a prestar atención, vamos a tratar de anotar ciertos puntos. Amén. Estoy esperando a la pastora. Gracias. Y por favor, pásame la noche desde allí, para que no se me vaya tanto el gallo. Y agarre. Gracias. Aleluya. Bueno, para comenzar, por título, he puesto: podemos estar en un buen equipo y no jugar bien. Aleluya. ¿Cuánto escuchar? Todos están viendo ahí. Podemos estar en un buen equipo y no jugar bien. El título. ¿Por qué? El sábado estaba en un partido de básquet de mi hijo. Estaban jugando supuestamente con uno de los mejores equipos de Málaga, con el Unicaja. Y había jugadores que estaban jugando en el equipo del Unicaja, pero no jugaban bien. Y hay muchas personas que quieren estar jugando en ese equipo y creen que porque están en ese equipo son mejores, porque están en un equipo que es popular, por decirlo de alguna manera, o que está caracterizado como uno de los mejores equipos. Y bueno, para la gloria del Señor, ganaron. El equipo del Málaga Oeste le ganó al Unicaja por el doble. Y pensaba yo viendo a los jugadores, ¿verdad? Decía, uno puede estar en un buen equipo y no jugar bien. Amén. ¿Por qué? Tal vez por falta de preparación, por falta de entrenamiento, falta de experiencia. Solamente está en el mejor equipo, pero le hace falta todavía cosas para llegar al nivel, ¿no? Al nivel de lo que tanto la gente piensa que es. ¿Sí o no? Amén. Entonces, a veces podemos estar en un buen equipo y no jugar bien. Hoy vamos a estar hablando de principios financieros. Aleluya. Ya vamos a cumplir 8 meses y yo nunca les he hablado de finanzas. Amén. Y no les he hablado de finanzas porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y Dios sabe cuándo es el tiempo para hablar de finanzas. Y uno de los principios de finanzas, y lo voy a hablar a la luz de la palabra, vamos a buscarlo en Génesis 14. Génesis 14, 13, 16. Dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo,
hermano de Col y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Obá, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Amén. Aquí le voy a empezar a contar desde el principio para que nosotros podamos entender y estar capacitados, porque mucha gente usa ciertos versículos de la Biblia para manipular, para sacarle dinero a la gente. Y uno de los principios que usan para quitarle dinero a la gente es el diezmo. Aquí nosotros, en esta historia, sucede la primera guerra que se cuenta en la palabra de Dios. Y había sido robado, había sido saqueado varios pueblos. Y llegó al oído de Abraham, porque su sobrino era entre uno de los que se habían llevado secuestrado, estaba su sobrino. Y habían saqueado a la ciudad donde su sobrino habitaba, que muchos saben que no era una ciudad muy buena, ¿verdad? Sodoma, Gomorra, todos sabemos lo que pasó en esas ciudades. Pero Abraham fue junto con sus criados y rescató todo lo que se habían llevado, todo el botín que se habían llevado a las personas que habían secuestrado, y los trajo de regreso y los liberó. Amén. Porque el Señor le dio la victoria. Porque ¿quién estaba con Abraham? ¿Quién era el Dios de Abraham? Porque la palabra decimos el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Amén. Y entonces aquí es donde venimos nosotros a escuchar acerca de Melquisedec. Cuando Melquisedec bendice a Abraham, dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Dio a Abraham el diezmo de todo. ¿A quién? A Melquisedec. Que Melquisedec, en la palabra de Dios, es la tipología de Jesucristo. Amén. Es como si en ese momento hubiera sido el mismo Jesucristo el que salió al encuentro. Comenzamos leyendo la palabra de Dios al principio. Dice en Génesis: y lo bendijo Dios. ¿Sí o no? O sea, ¿estamos bendecidos o no estamos bendecidos? Cuando Abraham volvió de la guerra con el botín, Melquisedec lo bendijo porque él dio el diezmo, o lo bendijo antes de que él diezmara. Esto no se lo voy a enseñar en otro lado. Lo bendijo porque lo bendijo. Lo bendijo porque él era el Dios Todopoderoso y lo quiso bendecir, pues ya estaba bendecido, ya le había dado la victoria en la guerra. ¿Sí o no? Ya estaba bendecido desde antes. Él no lo bendijo el Señor porque él dio el diezmo.
¿Sí o no? Estamos aquí. Muchos usan este versículo para decirle al pueblo que tiene que diezmar para que Dios lo bendiga. No es así, nosotros estamos bendecidos. Cuando nosotros entendemos el principio, es que lo hacemos por practicar el principio. Ya le voy a contar la historia de todo lo que es el diezmo. Génesis 21, 24. Dice: entonces el rey de Sodoma salió y dijo a Abraham: dame a las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Gloria a Dios. Abraham dijo: yo no quiero nada de ese botín, yo no voy a agarrar nada de lo recuperado, para que no vayan a decir que por tu causa yo me he enriquecido, porque a él le interesaba era de que la gente supiera que él era rico, pero porque Dios lo bendecía. Amén. Estamos aquí. Porque Abraham era rico. Porque Dios lo bendecía. Amén. ¿Podía Abraham tomar del botín? Obviamente que podía tomar del botín. Pero ¿qué nos enseña la palabra a través de esta historia? Que él no quiso agarrar nada de eso, para que no dijeran que por causa de eso él había sido enriquecido, sino de que la gente supiera que él era rico a causa de Dios. Aleluya. Ahí vemos que Abraham nos muestra integridad financiera. Amén. Abraham depende exclusivamente de Dios y rechaza el dinero pagano. Amén. El dinero mal habido, porque eran de ciudades paganas. Y él fue a rescatar a su sobrino y a libertar las ciudades que estaban metidas en el problema, que se estaban apoderando de todo el territorio. Y él con sus 318 criados, bajo la voluntad del Señor, fue y los libertó y ganó. Y le diezmó al rey lo que le habían dado y le dijo: los demás que han luchado conmigo, no lo sé si ellos van a agarrar su 10%, pero yo no quiero nada. Aleluya. ¿Qué significa el pan y el vino? Significa la provisión real. Amén. Para saciar a un hombre que venía cansado físicamente de pelear. En la antigüedad, si alguien venía cansado, imagínense en ese momento que venían cansados todos de pelear, de 200 kilómetros más o menos era lo que estaba la ciudad de distancia. Imagínense cómo venían y salió Melquisedec, salió la tipología de Cristo a darle pan y vino. Y no solamente esto era para saciar su hambre, su sed, para reconfortarlo, sino que también era algo profético de lo que íbamos a estar haciendo y de lo que hacemos hoy en día cuando tomamos la Santa Cena. ¿Verdad? Que recordamos el sacrificio del Señor y es un mandato hasta que Él venga. Amén. Se reconoció la victoria, era como un homenaje, un reconocimiento de la victoria que habían tenido. Era la antesala de la bendición sacerdotal. Y lo que les dije, profetiz, era una profecía directamente en el momento en que Jesús toma el pan y vino con sus discípulos y sella el nuevo pacto, porque eso, la Santa Cena la hizo el Señor con sus discípulos antes de que
de su muerte. Amén. Y sella el nuevo pacto. Aleluya. Ahora vamos a Números 18:21. Números 18:21. Dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los 10 en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Amén. Cuando en la antigüedad, cuando Jacob, ¿verdad? Y el pueblo de Israel hace posesión de la tierra prometida, distribuyeron a cada tribu como cierta cantidad de tierra, y tenían cada uno en la tierra que tenían ciertos beneficios, pero el Señor apartó una de las tribus para que sirviera al tabernáculo, estuviese al servicio de Dios en el tabernáculo. Los levitas eran los que tenían que encargarse de las cosas espirituales, mientras que los demás trabajaban en el campo, trabajaban en diferentes cosas. Los levitas eran los encargados de mantener todo como debería estar en el tabernáculo, y le servían al sumo sacerdote. En la antigüedad hubieron muchos sacerdotes. ¿Por qué? Porque para ir al lugar santísimo había que estar santo, bien santo, para entrar al lugar santísimo. Y el que entraba, el sacerdote que no estaba suficientemente apto para entrar al lugar santísimo, se moría. ¿Ustedes sabían eso? Lo amarraban, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo amarrado con una campanita. Si no sonaba la campana, era porque se había muerto. Amén. ¿Y por qué se moría? Porque la presencia de Dios santa lo mataban al instante. Entonces era bueno ser de la torre de la tribu de los levitas. ¿Cuántos creen ustedes que querían servir en la tribu de los levitas? Que era lo que tenían que encargarse de que todo estuviese en orden, de recibir los diezmos, las ofrendas, de mantener el aceite, los inciensos, todo correctamente. Y cuando moría un sacerdote, uno de los leví, de los miembros de la tribu, tenía que prepararse para ser sacerdote. O sea que en cualquier momento también, si hacía algo indebido, iba a morir. Y el Señor entonces encargó y dio este principio de que las demás tribus trabajaran y sacaran el 10% para los leví, y los leví sacaran el 10% del 10% para el sumo sacerdote. Amén. Estamos hablando de la antigüedad. Amén. Porque luego vino un nuevo pacto, ¿sí o no? Los sacerdotes, antes de presentar la ofrenda en el lugar santísimo, tenían que ofrecer ofrenda por ellos mismos, para que el Señor los perdonara si habían cometido algún pecado y no murieran al instante. Estamos aquí, estamos hablando del principio del diezmo. Vamos a Nehemías
10:37. Porque, para que estemos claros, cuando alguien pregunta, cuando alguien en la calle suelen hablar mucho acerca de este tema, por la manipulación que se ha venido llevando a cabo por algunos miembros inescrupulosos que se hacen llamar a veces cristianos, amén, y que la gente, y manipulan a la gente para que la gente dé el diezmo. Nehemías 10:37. Dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y el fruto de todo árbol y de todo vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevaran el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los postreros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Amén. Esto era, ¿verdad?, lo que practicaban. Ahora vamos a Hebreos 7:5. Vamos al Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Hebreos 7:5. ya que lo tiene más rápido. Aquí lo tiene Hebreos 7:5. Sí. Léelo. 7:5. Sí. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Amén. Ciertamente, pero sigue leyendo lo que sigue. Bueno, Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo el recibo del pueblo la ley? ¿Por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría
aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. ¿Sigo? Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote? ¿De qué necesidad había de que siguiera muriendo sacerdotes si ya esto cesó con el nuevo pacto? ¿Sí o no? Y hay un sumo sacerdote que es Jesucristo. Amén. Y el sumo sacerdote hizo el sacrificio que necesitábamos, un último sacrificio. Ya no había que hacer más sacrificios. O sea, no se necesitaba más gente sirviendo en el santuario, gente sirviendo ni recibiendo las ofrendas ni nada, porque ya se levantó el Rey de Reyes y Señor de Señores como sumo sacerdote, muriendo en la cruz por nosotros, muriendo por nuestros pecados, muriendo y redimiendo al hombre. Ya no dice la palabra, ¿verdad? En hebreo, ¿qué necesidad hay? Si cuando habla la palabra de Melquisedec aún estábamos en los lomos, o sea, todavía faltaba tiempo para que se cumpliera la profecía de que Jesús viniera. Amén. Y fuese nuestro sumo sacerdote, cumpliera toda la ley y la palabra y cambiara todo, hiciera un nuevo pacto. Amén. Vamos a 2 de Corintios 9:7. Dice, ahora en el nuevo pacto dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Estamos aquí. 2 de Corintios, ¿cuál? Cada uno dio de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando estamos bajo el antiguo pacto, era un mandamiento el diezmar. Y también aconteció que reyes pusieron este mandamiento, lo pusieron como ley. ¿Sí o no? Y comenzaron a cobrar impuestos. Y cuando la palabra dice, vosotros son malditos porque me habéis robado. ¿Y qué me habéis robado? De los diezmos y de las ofrendas. ¿Por qué? Porque muchos vieron lo que este principio producía y lo pusieron como ley. Aquí muchos de nosotros pagamos impuestos. No todos, mejor dicho. Todos pagamos impuestos. En mi país, antes de venirme el IVA, que es lo que cobraban, el impuesto que te cobraban para hacer una compra o lo que fuese, era de 21%, ¿no? Ya al yo comprar ya me estaban cobrando 21%. Aquí cuando nosotros compramos también nos cobran impuestos, ¿sí o no? Y en muchos países cobran impuestos y en ese tiempo comenzaron a cobrar impuestos. Por eso existían los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, ¿sí o no? Y por eso el Señor dice, malditos sois, porque ustedes me habéis robado. ¿En qué me habéis robado? En los diezmos y en las ofrendas. Y muchos usan ese versículo para decirle a la gente, si usted no diezma, usted va a recibir maldición. Amén. Pero la palabra de Dios en el nuevo pacto dice, cada uno dio de como propuso en su corazón, no con tristeza, porque antes había que ser obligado. Y si tú no tenías, igualito tenías que dar. Y si no lo dabas, te endeudabas. Y
El que estaba endeudado era ¿qué? Esclavo del que le debe, ¿sí o no? Porque dice la palabra que todo el que debe es esclavo de la persona que le debe, a la que le debe, ¿sí o no? Entonces nosotros damos cada uno como propuso en su corazón. 2 Corintios 9, 7. Ahora vamos a ir a 1 Corintios 6, 2. Y este me he equivocado, no es 6, no es 1 Corintios 6, 2, creo que es 2, vamos a ver. Pues no es ese tampoco, pero es el versículo que dice que cada uno a comienzo del mes aparte algo según haya prosperado. Si alguien después lo buscamos, según haya prosperado, ese es el nuevo pacto. Según haya prosperado en tu trabajo, según hayas prosperado, porque la palabra nos llama, ¿verdad?, que seamos prosperados espiritualmente primeramente, ¿sí o no? A que podamos prosperar, que podamos renovar nuestra mente, que podamos avanzar llenándonos de la palabra de Dios y sacando las cosas que no debemos tener, como hablamos el jueves, despojándonos del viejo hombre. Y así como prospera espiritualmente y el Señor te prospere, así mismo tú aparta también algo para el Señor, para que cuando des con gozo, con alegría. Y pasamos a otro principio, que es el principio de la siembra y la cosecha. Amén. El principio de la siembra y la cosecha, 2 Corintios 9, 10. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. El que da semilla al que siembra aumentará y multiplicará vuestra sementera. Y no solamente hablando de dinero, porque nosotros todo lo que sembremos vamos a cosechar. ¿Y cómo sembramos nosotros? Los cristianos sembramos haciendo buenas obras, sembramos en un necesitado, una persona que necesite, porque muchas veces podemos ver que alguien le da una palabra a otro que está necesitado, que tiene dinero en el bolsillo, pero le dice, Dios te va a proveer, ora que Dios te va a proveer, ¿sí o no? Y teniendo en el bolsillo dinero, en vez de sacar y sembrar en esa persona. Amén. La palabra nos habla de las viudas, de los pobres, que tenemos que ayudar a los pobres, a las viudas. ¿Quién hace todo ese trabajo? Normalmente la iglesia. Y cada uno de nosotros debería aplicar ese principio en nuestro andar. Dice la palabra que Dios dice, tuve sed y no me diste de beber, tuve hambre y no me diste de comer. ¿Sí o no? Y pregunta, Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo y no te dimos ropa? ¿Cuándo te vimos con sed y no te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos con hambre y no te dimos de comer? Y el Señor dice, en cuanto lo has hecho a uno de esos pequeños, me lo has hecho a mí. ¿Cuáles son los pequeños? La gente necesitada, la gente que está sufriendo, la gente que está padeciendo.
que tiene necesidad. Amén. Es un principio, si nosotros sembramos, cosechamos. ¿Sí o no? Y ese principio nos lleva también a otro principio que está en Mateo 25:14. Que es el principio de la multiplicación y que muchas veces lo hemos hablado, pero lo hemos aplicado en los dones y los talentos. Hoy estamos hablando de dinero. Así que vamos a aplicarlo en el dinero. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y así con cada uno. Amén. Entonces aquí es donde viene la parte donde usted, que es sabio y tiene sabiduría de Dios, va a agarrar lo que el Señor nos tiene para esta tarde. Amén. El Señor nos manda a multiplicar. ¿Sí o no? El Señor dice en su palabra que Él nos bendijo. O sea que Él nos dio y nos proveyó de todo para que nosotros estemos bien. Ahora el principio financiero que nosotros debemos conocer y aplicar. ¿Cuántos quisieran que su finanza fluya? ¿Cuántos quieren que su finanza fluya? Aumentar la finanza. Porque muchas veces vemos a alguien y decimos, esta persona, ¿verdad?, es millonaria. ¿Y por qué esta persona es millonaria y yo no puedo ser? Si yo soy hijo de Dios, Él también, si tiene lo mismo que tiene esa persona, lo tengo yo. Y más el cristiano que tiene a Dios en su corazón y conoce los principios bíblicos. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros agarramos dinero y lo gastamos todo. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros no somos? No estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de principios bíblicos. Amén. No somos una iglesia que habla de la prosperidad para manipular a la gente y sacarle dinero. Estoy hablando de que si usted quiere aumentar sus finanzas, usted tiene que practicar ciertos principios que aparecen en la palabra de Dios. Y uno de ellos es la multiplicación. Y el Señor dice en su palabra, en esta parábola, que le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Y el que le dio 5 talentos fue, invirtió y ganó otros 5 más. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo eres. Amén. ¿Por qué? Porque hubo otro que le dio poco y lo escondió, según por miedo al Señor. Pero puede ser por negligencia, por flojera, por no querer hacer algo, por no aplicar el principio de la multiplicación, sino que quedarse cómodo guardando lo que el Señor les da. Muchas veces nos quedamos cómodos con un sueldo. Muchas veces cobramos un sueldo y ya, con esto tengo seguridad, con esto me basta. Cuando nosotros estábamos en Egipto, trabajábamos y no teníamos ningún beneficio del trabajo que hacíamos bajo la esclavitud.
Muchos hoy en día están esclavos a su trabajo. ¿Sí o no? Muchos hoy en día siguen esclavos en su trabajo, esclavos financieramente. ¿Por qué? Porque debemos comenzar a pensar qué dice la palabra de Dios y qué tengo que hacer yo. Y uno de los principios es que nosotros tenemos que aprender a vivir con el 70% de lo que ganamos. Anótelo ahí. Usted cuando recibe su sueldo, usted al principio tiene que hacerse la mentalidad de que usted gana menos el 30%. Amén. Y luego le voy a explicar por qué, más adelante le voy a explicar. ¿Por qué? Porque a muchas personas le va bien financieramente. O pregúntese usted por qué cuando se nos presenta una oportunidad de hacer una inversión o se nos presenta una oportunidad de ganar un dinero, no tenemos dinero con qué invertir o no tenemos dinero para aprovechar la situación a nuestro favor. Si usted y yo somos cristianos, practicamos los principios bíblicos. Vámonos ahora al Génesis. Génesis 41, 33. Esto aplica para todos. Si nosotros estamos comenzando, por eso le dije a Ricardo, a Johnny, a todos, a mi padre que está en avanzada edad, esto aplica para nosotros comenzar a que nuestras finanzas puedan fluir y a multiplicar nuestras finanzas. Porque dice la palabra de Dios también, un proverbio dice, el que ahorra poco a poco se enriquece. ¿Usted quiere ser rico? Pues hay que ahorrar. ¿Y cómo ahorramos nosotros? Una de las formas de ahorrar es practicando los principios. Y uno de los principios es el principio de la quinta parte. En Génesis 41, 33. Dice, por tanto, pruébese ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto y ponga gobernadores sobre el país y quinte, estamos hablando del principio de la quinta parte. Quinte significa el principio de la quinta parte, o sea que usted va a agarrar la quinta parte de su sueldo y la va a guardar. Quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guarden. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Usted sabía que cuando el faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y algo así que decía que las 7 vacas flacas se comieron a las 7 vacas gordas, y José, el Señor, le da la sabiduría para interpretar el sueño y le dice esto al faraón. Le aconseja al faraón de que iba a venir un tiempo en el que iban a ser de vacas flacas. De ahí viene el dicho de las vacas gordas y las vacas flacas.
Entonces nosotros de lo que nosotros recibimos debemos guardar la quinta parte. ¿Y cuándo vamos a usar esa quinta parte? Cuando venga una emergencia. Pues no. Cuando tenga una necesidad y te veas tentado a usar eso. Tampoco. Eso lo vamos a usar cuando realmente llegue una oportunidad donde nosotros vamos a generar o a multiplicar lo que tenemos guardado. Porque ¿qué prosperó al pueblo de Israel en ese momento? ¿Qué lo prosperó? Lo prosperó de que hubiesen guardado trigo durante 7 años. No, eso no fue lo que lo prosperó que todo el mundo tenía que ir allá para poder comprar trigo, que era la única parte donde había. Amén. Estamos aquí. O sea, en la pandemia, ¿cuándo se enriquecieron vendiendo mascarillas? Por eso es que escuchamos decir que el dinero busca el dinero. ¿Sí o no? Dicen que los que tienen más oportunidades les llegan. ¿Por qué? Porque tienen y aplican principios bíblicos sin saberlo. Y nosotros los cristianos, ¿por qué no aplicamos los principios bíblicos? En ese momento había una necesidad, y la necesidad era que todo el mundo tenía que andar con una mascarilla, y eso lo que costaba era 50 céntimos, 1 euro, qué sé yo, pero hubo mucha gente que compró cantidades de mascarillas y multiplicó el dinero con eso. Entonces, no hace falta tener mucho dinero para comenzar a practicar los principios y para comenzar a multiplicar el dinero que Dios nos provee. Porque nosotros tenemos que aprender a ser mayordomos. Y mayordomo es aprender a administrar el dinero que Dios nos provee. Y no solamente el dinero, todas las cosas que Dios nos provee. Nosotros debemos ser sabios y cuidar cada cosa que nosotros tenemos. Por eso yo en mi casa yo no valgo ni la moneda de 1 céntimo. Porque todo lo que nosotros tenemos, primeramente tenemos que entender que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Porque Dios nos bendijo desde el principio. Y Dios nos bendijo para que estuviésemos bien. A pesar de nuestra desobediencia, siempre Dios ha querido y ha buscado la forma de que el hombre esté bien. Porque muchos hoy en día manipulen el Evangelio. El Evangelio es para estar bien, para tener comunión con el Señor, para llegar a Jesucristo y obtener nuestra salvación, obtener el beneficio de lo que Él hizo en esa cruz. Entonces, practicar el diezmo es bueno o es malo. La verdad que no es malo, porque es un modelo de sostenimiento. Es un modelo de sostenimiento el cual adoptó la iglesia en la actualidad para sostener las necesidades, pero no es obligado. Nadie le tiene que decir a usted tiene que diezmar, o nadie le tiene que decir que si usted no diezma, usted está bajo maldición, o que si usted no diezma, usted está pecando, porque no es un pecado no diezmar. Pero es una bendición cuando nosotros damos como nos propusimos en nuestro corazón y damos con alegría y sabemos que vamos a dar, que vamos a ayudar, y saber de que Dios nos va a dar más semilla, porque dice su palabra que el que siembra cosecha, y si nosotros sembramos abundantemente, Dios nos da abundantemente. Y si nosotros tenemos abundancia de finanzas y aplicamos los principios, por ejemplo, de la multiplicación y de la quinta parte, nos estamos beneficiando nosotros y estamos glorificando al Señor a través de nuestras finanzas, de que la gente nos pueda ver que estamos bien, no que la gente vea, mira ese pastor, mira el coche, mira la moto que tiene, porque se roban los diezmos y las ofrendas, sino de que es una persona sabia que practica los principios
y que se acostumbró a vivir con el 70% de lo que Dios le provee. Aleluya. Estamos aquí. No, que mi mamá me da 5 euros, mi papá me da 5 euros para merienda, para lo que sea. Guardo 1 euro. Si hubiera hecho, Ricardo hubiera hecho eso en 5 años, ¿cuánto estuviese ahorita? Y si se le presenta una oportunidad ahorita de inversión, muchas veces la gente vende cosas porque se necesita irse de viaje o por necesidad, porque no nos podemos aprovechar de las necesidades. Pero mucha gente a veces vende algo porque no le da uso y lo vende por menos de la mitad de lo que vale. Pero si nosotros no tenemos el dinero para hacer esa inversión, ¿cómo hacemos? ¿Cómo multiplicamos nosotros si no hemos guardado nada? Si no ahorramos, si no practicamos los principios bíblicos. Aleluya. Entonces tenemos que estar atentos, porque tenemos que ser violentos y arrebatar las bendiciones. Para eso es que debemos ser violentos. Ahí vemos en el principio de la quinta parte que José guardó una parte de la cosecha durante años. Y eso, ¿qué hizo? Esa acción salvó también el linaje, ¿verdad? Porque les proveyó comida, tierra y protección durante años. Si nosotros hacemos una buena inversión en el momento indicado, porque hemos ahorrado y obtenemos beneficios, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Cómo va a ser nuestro futuro? Amén. José evitó que muriera mucha gente aplicando ese principio. Ustedes saben que muchas parejas se divorcian por deuda, por problemas financieros. Muchos niños sufren porque sus padres tienen problemas financieros. Muchos niños tienen traumas en el futuro por situaciones financieras. No han escuchado mucho decir por ahí, no, escuché a una persona diciendo que pudo ir a un acto de su colegio porque tuvieron que buscarle unos zapatos prestados para que pudiera ir al acto de su colegio. Muchas veces no hay comida en las casas por la mala administración del dinero. Muchas veces llega la escasez o simplemente pasa un fenómeno natural como lo que han pasado muchas veces y no estamos preparados porque hemos estado viviendo la vida gastando todo lo que tenemos, gastando todo lo que el Señor nos da. Amén. ¿Cuántos quieren adoptar la disciplina y el hábito de vivir con el 70% y el otro 30% es la quinta parte de lo que Dios le provee a usted y el 10% si usted deseara practicar el diezmo? Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y en el momento, imagínate, Dios nos da todo, Dios nos provee todo, Dios nos ha dado todo. Nosotros decimos en agradecimiento, le servimos al Señor y ayudamos a la gente para que Dios sea glorificado a través de nosotros cuando ayudamos a alguien, de que esa persona pueda conocer a Cristo. Y nosotros tenemos todavía el 70% para hacer lo que nos dé la gana, si lo practica al principio. Practicándolo, usted ya sabe que usted está creando un fondo de ahorro que es bíblico y que es suyo, no es que para que usted venga y luego después el pastor le va a decir que traiga eso para la iglesia, sino de que usted va a esperar el momento correcto,
indicado para hacer una inversión la cual usted va a ganar. Usted esté seguro de que esa inversión que va a hacer le va a hacer ganar. Amén. Entonces, ¿cuántos principios hemos hablado? El principio del 10%, el principio de la multiplicación, el principio de la siembra y la cosecha, y el principio de la quinta parte. 4 principios que nos pueden llevar a nosotros a vivir realmente como deberíamos vivir. Y no decir, pero ¿qué le pasa a este que este es cristiano, es hijo de Dios, va a la iglesia, diezma, ofrenda, y tú lo ves y no tiene nada? Aleluya. Y no estamos hablando de falta de humildad, no estamos hablando de que nos estamos, ¿cómo es que se llama?, poniendo orgullosos ni nada. Es un bien para nosotros, para nuestra familia, para nuestras generaciones, enseñarlos a practicar un principio que le va a servir para que le vaya bien financieramente. Porque si yo agarro un billete de 50 euros y lo pongo aquí, ese billete no va a hacer nada. El que le da uso al billete soy yo, que voy a la tienda y compro. ¿Sí o no? El billete por sí solo no puede hacer nada. Por eso el dinero tiene que ser un instrumento financiero para nosotros comprar y vender cosas, para cubrir nuestras necesidades. ¿Sí o no? Aleluya. Pues vamos a ponernos de pie. Espero que podamos comprender lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Que yo también, yo dije, Señor, ¿por qué yo no supe esto antes? Porque yo también he hecho muchas veces todo lo que agarramos lo gastamos. Y no he tenido en cuenta de que el Señor nos ha llamado a multiplicar lo que nos da y a estar bien. Amén. Nos muestra en su palabra como una nación, como el pueblo, a través de ese principio de la quinta parte, se salvó. Luego vinieron las tribus de Israel y pudieron avanzar gracias a ese principio, porque si no hubiera venido el tiempo malo y todos hubieran muerto. ¿Sí o no? Entonces hay que aprender a usar sabiamente nuestro dinero, a ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos provee, a cuando vayamos a hacer una inversión, pensar si eso nos va a quitar o nos va a dar. Cuando nosotros vamos a comprar un coche, una moto, lo que sea que vayamos a comprar, pensamos si el coche que vamos a comprar va a ser un gasto para nosotros o va a ser un beneficio que le puedo sacar dinero, que puedo utilizarlo para ciertas cosas y ganar más dinero. Por ejemplo, de cuando aquí la gente que cuando ya está estable, alquila un piso y luego alquila las habitaciones y con eso genera un dinero extra para regularse. Hay tantas formas de multiplicar el dinero, buscando la forma de ver las necesidades que hay, qué necesidad podemos cubrir nosotros a alguien y poder invertir y multiplicar nuestro dinero. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Yo estoy contento de dar esta enseñanza porque estoy gozoso de dar esta enseñanza porque he estado estudiando, preparándome para dar esta enseñanza y que es cierto, los principios,
si nosotros lo aplicamos correctamente y somos sabios en nuestra finanza como mayordomo, de buscar la manera de multiplicar. Antes le decía yo a mi hijo, tú tienes que reunir y comprarte una máquina que te produzca más dinero y no gastes, sino que cuando tengas suficiente dinero vas a gastar del beneficio que te da la segunda máquina. ¿Sí o no? Aleluya. Entonces no tenemos dinero porque robamos, tenemos dinero porque aplicamos principios. Amén. Y el dar es con alegría, con gozo. Practicar los principios es con sabiduría. Practicar los principios solo que nos lleva a ganar. Amén. Aleluya. La buena conversación. Aleluya, vamos a adorar al Padre. Así soy. Tu santidad, somos transformados a tu imagen. Voy a parar y apagar.